American Horror Story regresa con su 10ª temporada, la cual nos cuenta dos historias que ocurren a la vez pero sin relación entre sí. En esta ocasión la serie trata de experimentar nuevas formas de traernos horror, primero mostrándonos a lo que muchos están dispuestos a llegar con tal de alcanzar la excelencia, y después revelándonos a un gobierno necesitado que estuvo dispuesto a hacer algunas cosas para estar encima del mundo con la ayuda de los extraterrestres que vimos en la 2ª temporada. Si te interesa conocer estas historias, entonces sigue mirando el video. ¡Empecemos! Harry y Doris van de viaje en carretera, mientras su hija Alma se pone a contar animales arrollados, y para cuando encuentra el número 10, Harry baja del auto descubriendo que el ciervo que parecía estar arrollado en realidad había sido mordido por lo que parecían ser varias personas, pero justo cuando se estaban yendo... ¡De su madre! Después de ese pequeño susto, la familia llega a su casa, encontrando a la administradora llamada Marta, y luego de que la mujer vea que Harry es guionista y que Alma es una violinista que aprende en casa, Doris cuenta que los dueños del lugar la contrataron para remodelar la casa por 3 meses. Y aunque a la vieja no le hace gracia, se limita a advertirles que la casa siempre debe estar cerrada de puertas y ventanas, y que no intenten imitar a los lugareños para no hacerlos enojar. Harry se va a comprar en el supermercado del pueblo, pero esta amable viejita apodada Tuberculosis Karen le advierte que debe irse de ahí antes de que lo maten, pero el dueño del local llamado Mikey la saca de ahí para que el tipo no se incomode. Como Harry no saca ninguna idea para su guión, termina callando a su hija para que no sea el único estancado. Y viendo la tensión, Doris se lleva a la niña a explorar el cementerio, hasta que un rarito todo tieso las empieza a perseguir, así que corren a casa. Harry encierra a toda la familia para que el loquito no se las coma, pero como el alguacil no le gusta hacer su trabajo, se inventa que todos son drogadictos y que no tiene nada de qué preocuparse. Harry decide trabajar al revés, poniéndose a investigar el pueblo en donde están para ver si es seguro, y la respuesta llega sola cuando los loquitos pelones regresan para asustar a Alma. Pero para cuando llega Harry no había nadie, así que se inventa que son imaginaciones de su hija. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Tras varios días sin escribir, Harry se va a la playa, encontrando a 2 vagabundos destripados, y como la policía le dijo que se tranquilice, invita a su esposa a cenar. Pero cuando Doris se siente mal por las náuseas, termina yéndose a tomar solito, y luego de ser abordado por Mickey, el prostituto del pueblo, el hombre se va a ver este par de cantantes llamados Austin y Belle, sin darse cuenta de que cada vez hay más loquitos rodeando su casa. Austin y Belle invitan un trago a Harry, revelando que ambos son escritores y que disfrutaban de ir al pueblo en los inviernos para inspirarse, pero los interrumpe la tuberculosa Karen para advertirles que se aleje de esos dos antes de que les chupen toda la sangre. Aunque Harry no toma muy en serio a Karen, decide regresar a su casa, donde uno de los raritos se mete a intentar atacarlo, pero luego de un par de palazos se encarga del problema. La policía al día siguiente lo cita para dar su declaración, y aunque eso bastaba para que Harry levantara sus maletas y se largara, su esposa le dice que debe quedarse para que siga trabajando. ¿Te gusta ser tonta? Más tarde vemos que Karen tiene razón, porque Bill contrata a Mikey para beber su sangre, y como le queda un huequito obliga a Karen a robarse un bebé y a cenárselo. Mientras se daba cuenta que ni su hija se quería ir, Harry recibe una llamada de Austin invitándolo a su casa, y cuando dice tener un remedio para su bloqueo de escritor le muestra unas pastillas, las cuales Harry rechaza por creer que son píldoras de la alegría. Pero una llamada de su agente Úrsula lo convence de darle una probadita a las pastillas, mientras su hija lo estaba mirando. Cuando Harry empieza a prepararse para irse, su mente se aclara y decide dejar la seguridad de su familia para ponerse a escribir su piloto de golpe, y como la niña ve que le funciona eso de evadirse, le pide una pastilla para dominar el violín, lo que hace que el tipo se ponga a humillar a su familia con tal de que lo dejen escribir en paz. Conforme pasan las horas, Harry comienza a sentir asco por la comida normal, y durante el efecto de la pastilla no puede hacer otra cosa más que escribir. Pero como Doris no deja de estar fregando, decide irse a buscar algo para comer, y cuando los loquitos del centro lo empiezan a seguir, por alguna razón lo dejan para buscar más víctimas. En el supermercado vemos que a Harry se le antoja la sangre de los filetes, y Mikey y Karen lo buscan bastante decepcionado, pero como solo son 2 locos en un pueblo de locos, a Harry le da igual, y le saca la sangre a varios bistec para poder tomársela y seguir escribiendo. Como nadie lo vio hacer eso, Doris decide que lo mejor para su esposo es quedarse en la casa, sin darse cuenta de que Belle y Austin ya tienen un plan para envolverlo.
Al día siguiente, Doris le pide que se vayan, pero cuando se corta preparando de comer, Austin pierde el control y poco a poco se come a su esposa, así que se va con Austin, quien le cuenta que 15 años antes el pueblo era un hoyo de drogadictos, hasta que un hombre al que llaman el químico logró inventar una droga que libera todo tu potencial, siempre y cuando tengas venas creativas, porque si por alguna razón alguien sin talento la bebe, se termina convirtiendo en uno más de los pálidos que caminan por la calle. Pero el problema es que la píldora descompone los químicos que tiene la sangre, así que la única manera de recuperarse por completo era beber a personas vivas. Harry pregunta si puede deshacerse de eso, y Austin le explica que puede dejar la píldora antes de convertirse por completo, pero eso le quitaría su talento. En un principio Harry decide irse, pero cuando Úrsula le dice que Joaquín Phoenix se ofreció a trabajar gratis y Netflix le tenía un contrato para una serie completa, empieza a pensar que quizás el vender la humanidad no es algo tan malo, así que para estar seguros Harry se va de regreso con Austin y Belle para pedirles ayuda. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Austin y Belle explican que tiene que alimentar una vez a la semana de unos 4 litros de sangre. Y como el tipo aún intenta procesarlo, lo llevan a enseñarle a cazar con 2 condiciones: que nunca vaya a cazar sin guantes para no dejar huellas digitales, y que nunca cace en el pueblo para mantener el lugar de bajo perfil. Y para que vean que no es tan malo, le ayudan a cazar a un adicto que robó un iPad. Para poder comer sin que le tengan que andar abriendo la vena, Harry va con la doctora Feldman, quien le cuenta que es una tatuadora que usa las pastillas para poder hacer mejores diseños. Pero al darse cuenta de que no puede beber toda la sangre de alguien con dientes humanos, inventó la modificación de los dientes para poder comer más fácil. Mikey le ofrece a Karen su casa como refugio, y empezando a conversar, Karen cuenta que es una pintora frustrada, y Mikey le confiesa que siempre amó las películas, pero nunca tuvo la concentración suficiente para terminar un guión, y como Karen lo emociona con su potencial, decide tomarse una. Como Doris está muy ocupada llorando porque decidió dedicarse a decorar aunque no tenga talento, la niña aprovecha que su papá dejó las pastillas para poder tomarse una y mejorar en el violín. Y aunque parece que funciona, su personalidad cambia y la hace contarle sus verdades a su madre. Cuando Doris deja de llorar, se acuerda que tiene una hija, y como ve que Harry no irá a buscarla, la mujer se pone el abrigo y recorre el pueblo hasta que encuentra a Alma comiéndose a un animal. ¿Qué has hecho? Luego de que Harry llegara a su casa y descubriera las gracias que hizo su hija, la sheriff llega contando que la niña dejó demasiados testigos cuando comía, y como ahora resulta que a la policía se le importaban los cadáveres que aparecían, pero como el diablo no es tan idiota en este arco, Doris se pone mal y todo se interrumpe para llevarla al hospital. Como Doris debe quedarse en cama por los siguientes días, Harry le inventa que sacará a Alma. Pero en realidad lleva a Alma aparte para hablar de sus poderes y decirle que dejarán de tomar las pastillas para que ninguno siga corriendo peligro. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Como al día siguiente descubren que no pueden vivir sin las pastillas, ambos acuerdan que seguirán tomándolas a condición de que la niña nunca salga a comer sola. Y en honor a su acuerdo, Harry sale a conseguir comida para ambos, y como no tiene cuidado lo terminan secuestrando una pareja que se dedica a hacer porno snuff, pero aprovecha un descuido para liberarse con sus colmillos. Luego de hacerle un caldito especial a su hija, Harry recibe una visita de Úrsula, quien le cuenta que Quentin Tarantino hizo un trato con Hulu para que Harry se dedicara a escribir su primera serie, y cuando iban a hablar más, el hombre la termina echando porque le dio hambre de nuevo. Como quiere saber de dónde viene la inspiración de Harry, Úrsula decide quedarse en el pueblo y calla a Austin y a Belle cuando intentaban cantar, y como Mikey se entera que es la gente de Harry, le deja un montón de guiones que ya tenían listos. Cuando Úrsula lee los guiones, une los puntos y llama a Mikey para que le cuente lo de las pastillas, convenciéndolo de conseguirle varias y así tener su propio grupo de escritores. En lugar de probar suerte con otro agente, Mikey se arriesga a robar todas las pastillas de Belle, mientras ella y su grupo se comen a una familia, y Harry aprovecha para guardarle un poquito a su hija, aunque terminan siendo descubiertos, y como hasta ellos saben que está mal lo que están haciendo, le ordena que dejen de darle las píldoras a su hija, y como ve que en realidad no van a parar, deciden que lo más fácil es matarlos a los dos. Al día siguiente, Mike intenta alimentarse, y aunque es lento y medio idiota, se las arregla para matar a un tipo que encontró en el muelle. Pero el gusto le dura poco, ya que Belle lo descubre y lo chantajea para que mate a Úrsula a cambio de no denunciarlo. Aunque vemos que Mikey no necesita que lo denuncien, porque encuentra el cuerpo del tipo y a un testigo llamado Holden que no tarda en contar a la policía lo que vio. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Cuando Mikey va a cumplir su encargo, Úrsula le cuenta que le puede conseguir escribir el remake de la película de Meteoro, a cambio de decirle dónde vive el químico.
Y cuando todos pensaban que por fin usaría la cabeza, Mikey la lleva con la mujer que se hace llamar el químico para ofrecerle comprarle píldoras a cambio de comisiones de cada escritor que transforme. Pero ella se niega y les advierte a Austin y a Belle que deben matarla junto con Harry y su familia si quieren que les den más pastillas. Como Harry debe salir a visitar a Doris dejando a Alma y a Úrsula solas, la sheriff aprovecha para visitar a la niña y decirle que ya unió los puntos sobre las desapariciones en los pueblos alrededor y pedirle ayuda a la pequeña para desenmascarar a todos. Con lo que no contaba era que la niña tenía hambre, así que aprovecha y se prepara una cenita. 5 años antes, la química fue al pueblo para que Holden le mostrara una casa, y cuando cuenta que la despidieron de un laboratorio por andar haciendo cosas turbias y que viera que el pueblo no la conocía a nadie, decidió quedarse a terminar su trabajo, pero no tenía con quién probar sus drogas, así que fue a un bar donde se encontró a Mikey siendo rechazado cuando intentaban trabajar, y le pidió ir con ella. Ya en casa, la química revela que estaba trabajando para el ejército en un proyecto que buscaba quitarles la creatividad a los soldados para hacerlos más obedientes. Pero mientras trataba de hacerlo, descubrió que en el lóbulo occipital se podía provocar una mayor creatividad. Pero cuando lo probaron en animales, resultó que algunos simios se volvieron locos, y como ahora perfeccionó la fórmula, le pide a Mikey que le traiga gente desesperada para probarlas. Al primero que llevó fue un cantante fracasado que quería probar si tenía talento. Pero luego de un par de días empezó a perder el cabello, mientras sentía cada vez más mareos. Todos sabemos a dónde va esto. Tras unos días los síntomas empeoraron, haciéndolo sentir frío y teniendo la necesidad de tomar las pastillas. Así que un día se fue a la tienda de ropa donde trabajaba la doctora Feldman, y como la chica lo vio desesperado, le regala un abrigo. Unos días después de eso fue al cementerio a pensar en lo que haría, pero su sed despierta cuando encuentra a una vieja rezando, así que se la come. Pero cuando va con la química y le cuenta que sentía odio por la anciana cuando la mató, le explica que ese enojo era la manera inconsciente en que se procesaba no tener talento, y que bebía sangre no porque la necesitara, sino como venganza contra el mundo por no verlo talentoso. En ese tiempo, Belle era una escritora mediocre que rara vez era visitada para su firma de libros, mientras trataba de aguantar los maltratos de su esposo. Y cuando fue al bar del pueblo se encontró a Mikey, y como estaba triste se pusieron a platicar y a consumir sustancias, hasta que la llevaron con la química para probar si tenía talento. Y como en la noche se escribió un libro entero, pues decidió que sí. A la mañana siguiente su esposo llegó a insultarla de nuevo, y como de la nada empezó a sentir hambre, le cortó el cuello con una botella y empezó a beber su sangre, para después escribir la segunda parte de su libro. 2 años después, la doctora Feldman conoce a Ben cuando estaba intentando cambiar su estilo, así que la chica aprovecha la venta de ropa para modificarle los dientes y hacerle su dentadura. Cuando Belle se iba al bar para divertirse un rato, descubrió que esa noche iba a presentarse algunas drags, conociendo a una que era menospreciada por los demás, que se hacía llamar Patty Muebles. Y como aún con lo exagerado de su acto tenía talento, la vieja se va a verlo, así que Patty cuenta que fue estafado por alguien que le prometió una campaña teatral, aunque en realidad fue asesinado por Belle, y consiguió ese trabajo para poder pagar su comida. Viendo que estaba desesperada, Belle le dio una pastilla y lo llevó a comerse a las drags que lo trataron mal, dejando viva a una que huyó al bosque, donde se la comieron uno de los pálidos. Tras unas semanas en el hospital, Doris termina consiguiendo tener a su hijo, mientras que Harry logra aguantarse las ganas de comerse a su bebé, y conformándose con la sangre que quedó del parto. Me das asco, eres un animal. Cuando Doris llega a casa, comienza a tener todos los recuerdos de las masacres que vivió desde que llegó al pueblo, despertando en casa junto con Alma, Harry y Úrsula, y cuando vio que todos seguían viviendo ahí, Harry le dice que lo mejor es quedarse ahí por si hay complicaciones después del parto para poder callarla. Al llegar la noche, Doris escucha el llanto de su bebé, así que se anima a levantarse y a caminar un rato, pero en lugar de tener que alimentarlo... ¡No puede ser! A la mañana siguiente, Harry regaña a la niña por andar comiéndose al bebé, y como ve que con palabras no entiende, le quita su violín y la amenaza con quitarle las pastillas y sigue intentando atacar a su familia. Y aunque Alma le dice que no debería conservar a su familia, el hombre le prohíbe dañarlos. Cuando Doris despierta, Úrsula la convence de que todo fue un mal sueño, y pasa los siguientes días viendo los desfiguros de su familia, mientras intenta convencerse de que se lo imaginó todo, pero nadie contaba que Alma había dejado un recuerdito de sus fechorías.
Luego de darse cuenta, Alma le ofrece tomarse unas pastillas, pero como Doris reconoce las pastillas que toma Harry y aunque él trata de calmar la situación, la niña se harta de sutilezas y le cuenta toda la verdad sobre las pastillas. Obviamente la mujer sale corriendo para tratar de escapar, pero como los pálidos intentan comérsela y no pueden lastimar a Harry, terminan teniendo que regresar a la casa. Mikey se va de viaje fuera del pueblo y regresa a visitar a Karen en un nuevo auto que rentó para hacer la película de Meteoro, y como no se olvida de dónde vino, le propone a la mujer ir con él a Los Ángeles para volverla la artista principal, lo que obviamente ella no acepta por tener que beber las pastillas. A la mañana siguiente, Karen va a la playa para pintar el mar, pero como el mundo no la deja estar en paz, Belle llega a insultarla y le ordena que le entregue al bebé de Harry porque su sangre es pura, y aunque Karen se niega en un principio, le advierte que los pálidos solo la dejan en paz por órdenes de ella. Al no tener opciones, Karen le pide ayuda a Mikey para salvar el bebé y rehacer su vida, pero el hombre le dice que solo las pastillas van a resolver sus problemas. Doris va a buscar algo para intentar defenderse de los locos que tiene por familia, descubriendo a Holden y a Harry burlándose de sus decoraciones de interiores porque él se hará cargo de la decoración, mientras ella se recupera del parto. Para la noche, Doris convence a Alma de confesar lo que hizo, y luego de que la niña promete no comer más bebés, se sientan a platicar, aprovechando para manipular a la mujer con su ego para que quiera tomar las pastillas. Pero lo que parecía ser la solución a sus problemas termina empeorando la situación porque ya no pueden concentrarse en su trabajo, y empieza a sentir náuseas. Karen y Mike aprovechan que Úrsula, Alma y Harry fueron a cenar para colarse en casa, despertando a Doris, y cuando se acerca a confrontarlas, la pareja descubre que Doris se convirtió en un pálido. ¿Me sorprende? Creo que no me sorprende. Karen huye con el bebé, pero es perseguida y rodeada por los pálidos, y cuando parecía que Mikey la salvaría, la deja con la pastilla para que pueda salvarse, y aunque no quería ser buena si eso significa dejar de ser humano, se termina bebiendo la pastilla. Doris empieza a perder la cordura cuando empieza a escuchar el llanto de su bebé, lo que la lleva a tomar un cuchillo de la cocina, pero cuando lo iba a matar, Harry descubre en lo que se convirtió. Cuando Harry se preguntaba por qué tomó la pastilla, Alma le explica que ella y Úrsula planearon todo para poder deshacerse de la mujer porque ya no era necesaria. Harry decide tratar de devolverle la humanidad a su esposa, pero cuando ve que ya no es capaz ni de reconocerlo, le cuenta que la verdad era que el trabajo siempre le importó más que nada, y solo se convenció de lo contrario por tener una vida muy ordinaria con ella, porque ella nunca había manejado la fama de él, porque su ego nunca la habría dejado estar en paz, y luego de convencerse de que está haciendo el bien, todos abandonan a Doris para que los demás vivan sus vidas de supuesto éxito. ¡Eres un monstruo! Mikey convence a Karen de ir a la playa para pintar su obra maestra luego de comer, y cuando van a la playa la mujer promete salvarlo, y aprovecha su distracción para beber su sangre y pintar su obra maestra, y una vez que logra terminarla se dirige a ese mar que siempre la cautivó, para convertirlo en su propia tumba, prefiriendo entregar la vida antes de perder su humanidad. Un grupo de pescadores se preparaban para zarpar, pero en cuanto llegan a mar abierto terminan encontrando el cuerpo de la sheriff, lo que le recuerda a la policía que tienen trabajo por hacer. Así que luego de ir a la junta de vecinos y de tocar temas de bastante importancia, la oficial Remy cuenta que sospecha de lo que pasa en el pueblo, pero como en realidad los del pueblo ya más o menos sabían lo que pasaba, les tapan a los demás sus tonterías y le piden que se deje de investigaciones sin sentido. Como saben que la policía puede investigar, Holden y la química llaman a Belle y Austin para que se encarguen de la familia de Harry, y hablando del tipo, Harry le entrega varios manuscritos a Úrsula, declarando que al haber hecho el trabajo equivalente a 5 años, decidió dejar las píldoras de manera permanente, y así poder mejorar de nuevo poco a poco, y aunque Úrsula y Alma no quieren parar, fingen estar de acuerdo con esto. A la mañana siguiente, Harry y Alma llegan de comprar suplementos para intentar recuperarse físicamente de las pastillas, pero cuando ven a alguien merodeando, descubren que Belle se robó al bebé para citarlos en su casa al atardecer. Úrsula sabe que no tienen oportunidad de ganar, así que se va al cementerio y usa sus poderes de convencimiento para poder hablar con los pálidos sin que se la coman, y se inventa la historia de que pueden curarlos si les ayudan, mientras que Harry y Alma llegan a la casa de Belle. Harry intenta razonar con todos, pero como en realidad ambos lo arruinaron, Austin y Belle intentan matarlos justo cuando los pálidos llegan a luchar, y aunque se defienden bastante bien, al final terminan siendo devorados. Harry y Alma iban a ser los siguientes, pero Úrsula llega y mata a todos los demás, así que Harry le promete a su hija que todo estaría bien, pero su hija lo asesina. ¡Confía en ti!
Sabiendo que necesitan un culpable para la policía, Úrsula y la química se hacen una historia en la que culpan a Harry de todo, y para no llamar la atención se mudan a Los Ángeles, lo que termina provocando una ola de crímenes en la ciudad. Tras varios meses, Alma se va a vivir con la química, y aunque la mujer le advierte a Úrsula que no debería estar convirtiendo pálidos a diestra y siniestra, a ninguna le importa siempre y cuando puedan seguir manejando las pastillas y venderlas al mejor postor. Alma consigue volverse una violinista profesional a la que le dan de comer antes de sus presentaciones para ser sobresalientes. Y cuando se reúne con un colega que le advierte que ser el mejor no siempre es bueno para la imagen, la niña decide que ya tuvo suficientes decisiones morales con su padre, y mejor se lo come. ¡Esta perra está loca! Para coronar su éxito, Úrsula es invitada a un seminario para escritores donde manipula a un montón de novatos para que tomen las píldoras, pero obviamente esto solo provoca una masacre que destruyó toda esa parte de la ciudad, y como la química sabe que esto ya valió, decide irse a probar la siguiente droga que cambia el mundo. En el año de 1954, esta ama de casa vivía su rutina en Albuquerque, pero luego de llamar a su hijo Tim para que vaya a lavarse para la cena, un grupo de tornados empiezan a rodear la casa mientras los aparatos electrónicos empiezan a fallar. La madre trata de ir por su hijo, pero el niño es llevado por los tornados, y cuando entra en casa para buscar ayuda por teléfono, escucha a su hijo pidiendo no tener miedo, antes de levitar y ser visitada por su hijo, que parece que ya entró en los terribles 5. Cuando este hombre llega a su casa encuentra todo hecho un desastre, pero antes de poder reclamar a su esposa porque su casa no está limpia y ella no terminó la cena, encuentra a la mujer levitando, justo antes de que le revienten la cabeza. En otro lado, el presidente Ike estaba jugando golf, hasta que lo terminan recogiendo porque alguien invadió espacio aéreo estadounidense, así que le inventa a su esposa que irá con el dentista, y se va a una base de fuerza aérea para ver lo que parecen ser los restos de un platillo volador, el cuerpo de una especie de niño y a una mujer desnuda con varias marcas en espiral por el cuerpo. La mujer se presenta como Amelia Earhart, y tras llevarla al hospital cuenta que en el avión parecieron perder el rumbo, mientras varios de sus instrumentos electrónicos fallaban, pero de un momento a otro todo se volvió loco, y lo siguiente que sabía era que unos seres estaban experimentando con ella. El presidente trata de calmarla, pero de un momento a otro se vuelve loca y la terminan sedando. Como Amelia lleva 20 años muerta, todos empiezan a estudiarla, descubriendo que la mujer de alguna manera tiene 2 meses de embarazo, y como el siguiente paso para resolver el misterio era revisar el cadáver del cuerpo que encontraron, todos se van a estudiar a la alienígena, pero mientras abrían el cuerpo, una especie de organismo mata a los doctores por andar de curiosos, mientras que la mujer del principio llega haciendo explotar sus cabezas, y cuando el presidente trata de hablar con ella, el ente que posee a la vieja le advierte que deben escuchar. En el presente, Cal se pone grosero diciendo cosas que ni estaban en el menú, hasta que llegan sus amigas Kendall, Jamie y su novio Troy, y como es la primera vez que se ven desde que iniciaron la universidad, se ponen al día. Y como Jamie anda deprimida porque es alérgica a la leche de toro, los 4 deciden viajar en el verano para animarla, mientras que Kendall cuenta que se unió a un club que se alejaba de la tecnología para investigar el por qué la tecnología da saltos tan largos en los últimos años, y por la magia del alcohol convence a todos de unirse a su ludismo por el viaje de verano. Por alguna razón, la primera parada de su viaje es el desierto, pero dejando de lado eso, todos pasan los primeros días bromeando, jugando y tomando el sol junto a un lago que había cerca. A la mañana siguiente, los amigos quisieron ir al agua a divertirse, pero de un momento a otro aparece un desierto, y también un olor a muerto que los guía a una parte donde hay un montón de vacas partidas en 2, y como Kendall es la loca del grupo, se pone a revisar los cuerpos, cuando de pronto... ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, squawk! Todos toman sus cosas y se van en la camioneta hacia el pueblo más cercano, pero cuando cae la noche el auto empieza a fallar, mientras una luz sale de la nada y unos tentáculos los empiezan a jalar hacia todos lados. Luego de un rato los amigos despiertan, y cuando todo parecía ser una pesadilla, Jamie aparece frente al auto y les dice que todos estaban en asientos diferentes. Kendall investiga sobre lo que pasó cuando empieza a sentir náuseas y mareos, y como Jamie también se sentía mal, descubren que de alguna manera quedaron embarazadas, y cuando les hacen la prueba a los otros 2, resulta que también están embarazados. ¡Me voy a morir!
Para 1963, Nixon interrumpe a Ike en su juego de golf para preguntarle si le iban a contar a John F. Kennedy sobre los alienígenas, y aunque Nixon no estaba de acuerdo, Ike le dice que lo mejor es decírselo antes de que se entere de la peor manera. Es así como piden una cita con Kennedy, y le cuentan que lo encontraron en los años 50, pero además de eso le explica que los avances tecnológicos que tuvieron en los últimos años fueron porque los alienígenas les daban aumentos en sus tecnologías a cambio de 5,000 ciudadanos abducidos todos los años. Lo primero que hace el presidente es contárselo a Marilyn Monroe, pero como ella había tenido experiencias con alienígenas cuando era niña, le creyó, y le dijo que lo que debía hacer era decir la verdad al pueblo. Sabe demasiado, envíen al personal. Como no podía permitir que la verdad se supiera, terminaron cargándose a Kennedy, y aunque su esposa Mamie trata de consolarlo, Ike recuerda que el día en que se reunieron con la mujer poseída, ella les explicó que venía de un mundo que ya estaba demasiado contaminado para mantenerlos, y como la Tierra no estaba mucho mejor, habían decidido que la solución para ambas especies era unir el linaje humano y alienígena para crear una especie que fuera capaz de lograr más que ambas especies. Y cuando alguien intenta atacar a la mujer, ella le vuela la cabeza y se despide diciendo que su primera prueba falló, así que necesitaban hacer más intentos si querían salvar a ambas especies. Luego de esa declaración, Ike fue llamado, ya que el bebé que había nacido de Amelia los había matado a ella y a todos los doctores, teniendo que ser asesinado por Ike y los demás. Mamie le dice a Ike que hizo lo correcto al firmar el pacto con los alienígenas, pero lo hace porque ella misma conspiró con Nixon para convencerlo. Pero como no le sale la jugada porque descubren que su esposa filtró la información, los alienígenas son los que la convencen de amenazarlo con matar a su esposa. De vuelta en el presente, todos suben al auto para irse con la doctora Reyes a hacerse un ultrasonido, pero cuando la primera pasa con la doctora, ella se termina asustando y sale huyendo, y cuando los demás se hacen la prueba, el bebé los termina saludando. En ese momento llegan los hombres de negro y le disparan a la doctora para robarse a los chicos. Cuando Kendall despierta, ve que todos estaban rodeados de otras personas, y justo cuando trataba de escaparse, una cuidadora llega y le explica que todos estaban cargando la esperanza del mundo, pero como ser la esperanza de unos alienígenas que se colaron no es su plan de vida, la terminan teniendo que dormir. Cuando el tiempo pasa, Kendall alcanza a escuchar a una mujer llamada Cálico platicando con Steve Jobs antes de reunirse con sus amigos para comer gelatina con bichos, y como los ve normales, les cuenta que los alienígenas toman algunos para ponerlos a parir híbridos, y si el sujeto no es viable lo regresan, pero si lo es lo terminan dejando para ser más híbridos a cambio de inmortalidad. Troy se pone violento porque no sabe cómo le sacarían al bebé, así que lo noquean y lo llevan a la sala de parto, donde la cuidadora revela que es uno de los híbridos. Ike es amenazado para que firme el tratado de los alienígenas, y ya con su tratado firmado, los alienígenas le hacen un asistente electrónico llamado Valiant para supervisar los experimentos para hacer a los híbridos, y aunque Mamie está más preocupada por usar la tecnología nueva para que los adultos puedan festejar y descansar, el presidente se pone a investigar nuevas instalaciones, descubriendo un sótano bajo la Casa Blanca. Pero como los sujetos de prueba se la pasaban gritando y Valiant le aclara que rechazar el trato no es una opción, decide hacer el Área 51 para que hagan sus cosas a gusto. Y luego de eso vemos que su sacrificio no sirvió para nada, porque su esposa se termina tirando a Valiant. Años después, Marilyn Monroe empieza a contar las cosas que le contó Kennedy, y para que se calle de una vez, Nixon arregla que la ejecuten. Viendo lo que le iba pasando a los que iban hablando de más, Ike empieza a tomar el papel de ir contando a los presidentes que iban tomando el cargo el asunto de los alienígenas, mientras ve a las criaturas que iban creando al tratar de hacer la especie perfecta. Volviendo con Troy, la cuidadora lo paraliza con su mente para que los doctores le practiquen una cesárea, y aunque minutos antes estaba chillando porque le sacaron la porquería de su cuerpo, cuando se da cuenta de que el bebé es imperfecto y lo mataron, se termina deprimiendo. Cálico les aconseja que no piensen mucho en lo de sus bebés, pero como la tachan de insensible llevan a todos al set de alunizaje y cuenta que conoció a los actores que lo fingieron, y como sabía demasiado se la llevaron y la empezaron a usar como incubadora, y como ya habían pasado 50 años desde eso, el grupo de amigos decidió que lo mejor era ir flojitos y cooperando. Troy descubre que su novia empezó su trabajo de parto, pero como la pareja no quiere perder a otro bebé, se esconden en el set de alunizaje para tratar de hacerle una cesárea, y cuando parecía que le salía la jugada... Creí que teníamos algo especial.
Valiant ordena a Nixon iniciar la guerra en Vietnam para poder distraer a los humanos de las abducciones, pero como no lograrían un híbrido real hasta dentro de 50 años, deciden empezar a planificar las guerras a lo largo de los años para distraer la atención. Y ya una vez que se comenzó con el plan, vemos que un reptiliano se infiltró en el planeta. 3 años después, Aiki deduce que hay un segundo grupo de alienígenas que intentan conquistar la guerra, pero como a Mamie eso le da igual, decide enfocarse a promover festejos para distraer a la población. Cuando Aiki empieza a enfermar, Valiant se ofrece a llevarlo al Área 51 para retrasar su deterioro, pero como se siente culpable por lo que hizo, acepta su final y se termina muriendo. Y como fue de la peor manera de irse, su esposa pide irse a que la terminaran haciendo inmortal, a cambio de ir levantando historias de conspiraciones falsas para distraer la atención. Pero como ni eso ayudaba a que Nixon se estuviera quieto, se lo llevan un rato a que aprendiera lo que le conviene, haciéndolo renunciar a la presidencia. Gracias a esto, en 1979, Mamie por fin es llevada al Área 51 como pago por sus esfuerzos, conociendo a Cálico. De vuelta en el 2021, todos los soldados del complejo se ponen a investigar una alerta roja, descubriendo que el alien ya se había comido a sus padres, y como empieza a contaminar a algunos soldados cuando mataban al bebé, los terminan exterminando, mientras ordena que todas las involucradas sean llamadas a una evaluación. Las chicas se reúnen con Cálico, y como les dice que las alertas son por escapes, revisan el set de alunizaje encontrando a sus amigos, pero como empiezan los dolores de parto, las amarran y las preparan. La primera en parir es Jamie, pero como no era buena incubadora, ejecutan al niño y a ella para que dejen de quejarse. Y cuando Kendall logra parir, vemos que por fin se logró un híbrido perfecto entre humano y alienígena. Kendall se burla de los alienígenas porque ahora sin su objetivo se van a volver idiotas, pero como a ellos no les gusta que le suelten sus verdades, le cortan la cabeza y usan su cuerpo para hacer más bebés. Mamie celebra su cumpleaños junto con Cálico, donde se enteran del híbrido perfecto, así que Valiant cuenta que la fase 2 era eliminar a la humanidad para que los nuevos híbridos arreglen el planeta junto con los reptilianos. ¿Qué es lo que he hecho? Mamie logra ver al híbrido, y le cuenta a la doctora y a Cálico el plan de eliminar a los humanos, y como está harta de vender a la humanidad, se reúne a escondidas con la rubia para planear eliminar al híbrido y a su madre para poder retrasar los planes de los alienígenas. Pero cuando estaban a punto de hacer el plan, Mamie es detenida por la doctora y traicionada por Cálico para poder ganarse un ascenso en el nuevo mundo, pese a las súplicas de su amiga. Y así termina esta temporada. Perdimos a Stark. O aún no, porque hay 3 temporadas más en las que podemos ver qué es lo que acaba al fin con el mundo. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que me comentes qué otra película o serie te gustaría que resumiese. Vale, madre que sí. Por cierto, puedes visitar mi segundo canal donde suelo subir resúmenes de películas y series animadas. Apuesto que te va a gustar. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.